va a ser, como siempre, en un destino playero, en Almería, en esta ocasión, y ya están abiertas las inscripciones para el retiro. Y sí quería decir algo, porque están entrando correos preguntando sobre esto. Si te apuntas por la web, tienes que pagar el importe completo. Y si quieres fraccionar tu pago, la única manera de hacerlo es de manera presencial en la secretaría del hall. Ahí sí que podrías fraccionar el pago del retiro. Pero si no te viene bien venir aquí, porque hay gente que quiere ir al retiro y no está en Madrid, lo que te sugerimos es que apartes una porción del dinero durante estos meses. Te animo a que lo hagas así y cuando lo tengas completo lo ingreses. Porque en esta ocasión no tenemos problemas de aforo, no tenemos limitación de aforo, ¿vale? Así que lo que sí tenemos es una fecha límite porque tenemos que darle al hotel el número de parejas. Así que sin más, hermanos, os comentamos esto en cuanto al retiro de matrimonios. Y vamos a orar pidiéndole a Dios que pueda bendecirnos mientras escuchamos su palabra, como lo ha hecho hasta ahora, mientras hemos estado alabándole y adorándole. ¿Por qué no nos ponemos una vez más en pie y le pedimos a Dios que nos ayude? Vamos a orar también por los hermanos que comienzan sus vacaciones en este mes de agosto. ¡Qué bendición! Nuestro pastor el próximo domingo ya estará de regreso y estará aquí con todos nosotros. Y sigamos orando por él en lo poco que le queda para que siga fortaleciéndose en el Señor y que no le dé la depresión postvacacional cuando regrese. No, seguro que no le da, seguro que no. Bueno, Señor, queremos agradecerte este tiempo juntos en pleno mes de verano, Señor, con tu casa casi llena, Señor. Te damos gracias por el hambre y por la sed que pones en nuestras vidas, Señor, para venir aquí, para adorarte, para alabarte y también para escuchar tu palabra, Señor. Necesitamos tu verdad hoy más que nunca, Señor, en medio de un mundo que intenta transmitirnos un montón de falsedades y mentiras. Necesitamos abrazar tu verdad como nunca, Señor. Ayúdanos a escucharla de manera clara, de manera poderosa, Señor. Padre, intenta pasar por alto las limitaciones de tu portavoz en esta mañana, Señor. Ayúdame, Dios mío, a transmitir con el corazón lo que tú has puesto en mi mente, Señor. Gracias, Dios. Oramos por los hermanos que ahora mismo están ya viajando a su destino vacacional, que independientemente de donde vayan o si hay alguno que ni siquiera puede salir, que puedan encontrar tu refrigerio, Señor, que puedan descansar, que puedan repararse, que puedan llenarse de ti, Señor. Ayúdales y ayuda también a los que están a punto de venir para que vuelvan con bien, reforzados en ti también, como nuestro pastor y su familia. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén, hermanos. Pues muchas gracias. Tomad asiento y os recuerdo también que todas las peticiones de oración que queráis que podamos levantar como iglesia, podéis transmitírnoslas a través de una dirección de correo oracion@iglesiasalem.com o escribiendo un papelito allí en el buzón que está en la parte final del auditorio, ¿vale? Hay un grupo precioso de hermanos y hermanas que se dedican a interceder por las peticiones y os sorprenderíais de la cantidad de respuestas a la oración que estamos teniendo. Así que es algo que vale la pena hacer. Y hoy tenemos un día muy especial. Aparte de ser el primer domingo de agosto, vamos a terminar la reunión celebrando estos símbolos del pan y el vino. Vamos a celebrar la mesa del Señor. Y lo vamos a hacer también entendiendo que al tomar el pan y el vino vamos a recordar dos cosas. Una, lo que Jesús hizo y lo que Jesús hará en segundo lugar. Así que siempre que venimos a la mesa del Señor, recordamos lo que sucedió en el pasado y también estamos recordando lo que Jesús prometió hacer. Fijaros en 1 Corintios capítulo 11, versículo 26, dentro de ese pasaje que solemos leer cuando celebramos la Cena del Señor, Pablo dice esto: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, recordaréis la muerte del Señor y anunciaréis esta muerte hasta que Él venga. La muerte del Señor y la venida de Jesús. Así que en la Cena del Señor estamos proclamando una realidad que venimos proclamando en los últimos domingos de este verano. Y es que nosotros vivimos entre la cruz y la segunda venida. Nosotros vivimos en ese
periodo que se llama teológicamente los postreros tiempos. Vivimos en tiempos que el mismo Jesús denominó tiempo de dolores, y el apóstol Pablo dijo que era un tiempo de dolores de parto. Y es así, como hemos titulado esta serie que hoy concluimos. Una serie que nos recuerda que durante este tiempo, la cruz y la segunda venida, van a suceder diferentes cuestiones inquietantes. Van a surgir numerosos líderes fraudulentos, falsos líderes, incluso falsos cristos. Van a haber en diferentes momentos conflictos enormes, conflictos bélicos, guerras, hambruna, crisis económica, devaluación de la moneda. Van a haber pandemias, epidemias, grandes mortandades. Van a haber momentos de persecución hacia la iglesia. Van a haber cataclismos naturales. Van a haber grandes momentos donde el mundo apostatará de la fe y el amor de muchos se enfriará. Eso es lo que va a haber, según la Biblia, en los tiempos postreros, en los tiempos denominados los tiempos de dolores de parto. Pero en medio del caos hemos aprendido que Dios no se está de brazos cruzados. Dios siempre ha tenido en cada generación, por muy adversa que fuera la situación, ha tenido un remanente fiel. Un grupo pequeño a veces, demasiado pequeño para nuestro gusto, pero un grupo fiel de servidores de nuestro Dios. Fijaros, hay una profecía sobre esto, Sofonías, capítulo 3, versículo 12. No sé si lo podemos ver en la pantalla, pero Sofonías nos habla de este hecho que vimos ya la semana pasada. Dice Dios, y dejaré en medio de ti, en medio de esta tierra, un pueblo humilde y pobre, pero un pueblo que confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel, que no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará alguna lengua engañosa. ¿Te suena esto a lo que se hablaba de los 144.000 que vimos la semana pasada? ¿Sí? Dice, porque ellos serán apacentados. ¿Por quién? Por el Cordero, ¿lo vimos? Y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Así que por muchos rumores de guerra, por muchas cuestiones inquietantes que podamos escuchar, no te olvides de que Dios, en medio de ese caos, siempre tiene un remanente que es suyo, de su propiedad, y está comprometido para protegerle. ¿Amén? Siempre, en todos los tiempos. Y eso es algo que necesitamos entender. En todo momento, la Escritura nos dice que Jesús está sellando a los suyos, y la Escritura también nos dice que habrá en los posteros tiempos otra marca diferente, una que no identificará a los siervos fieles de Dios, sino que va a identificar a aquellos que están al margen de Dios, que están en oposición a Dios. Hay una distinción entre estos dos grupos en los últimos tiempos, los sellados y los marcados. Y con la ayuda de Dios yo quiero hablar acerca de esto. Quiero hablar especialmente hoy de los marcados, ya que le dimos el tiempo a los sellados la semana pasada. Hoy quiero hablar de los marcados y vamos a ir a Apocalipsis 13, pero antes déjame decirte algo que aparece también en la Biblia, y es que en los últimos tiempos va a haber gran tribulación. Gran tribulación. Y la principal causa de tribulación, ¿sabes cuál va a ser? La principal causa de vivir en tiempos de dolores de parto serán los juicios de Dios. Será que Jesús viene como rey, como juez, para poner orden en medio de tanto caos, de miseria y de maldad. Pero no solo estará los juicios de Dios trayendo tribulación a esta sociedad, a este mundo, sino que también habrá otra fuente de tribulación que va a ser provocada por lo que conocemos como la falsa Trinidad. ¿Has oído hablar acerca de esto? La falsa Trinidad, la Trinidad maldita, compuesta por tres figuras. La primera, lo que se llama el dragón que aparece en el capítulo 12 de Apocalipsis, y nos dice el propio capítulo que representa a Satanás, al adversario de Dios.
Dice que es la serpiente antigua, el padre de mentira. Y su función es usurpar el trono en el que está sentado el Padre, que lo vimos en el capítulo 4 de Apocalipsis con nuestro hermano Raúl. En el trono está sentado el Padre. Y el dragón lo que quiere es usurpar ese trono y se hace pasar, imita a la figura del Padre. Y luego está un segundo elemento que es la bestia que surge del mar. Hablaremos hoy acerca de ella. Y esta bestia es un sistema anticristiano. Algunos dicen que es un personaje, puede ser, luego lo hablaremos, pero es un sistema que va a recibir poder del mismo dragón. Está muy conectado con el dragón, lo va a establecer en la tierra, le va a dar una honra, una posición de autoridad y de influencia sobre la tierra, imitando en esta ocasión al Hijo. Por eso se llama la maldita o la falsa Trinidad, porque el dragón quiere imitar la obra del Padre, la bestia del mar va a imitar la obra del Hijo, de Jesús, desatando los sellos, trayendo dominio, control sobre este mundo. Y luego hay una tercera figura, un tercer protagonista, que es la bestia que surge de la tierra. Y aquí ya es pues, un sistema religioso lleno de engaño, con poderes sobrenaturales. Y aquí a quién representaría, a quién querría imitar esta bestia de la tierra, al Espíritu Santo, a la tercera persona de la Trinidad, que tiene como objetivo, la bestia de la tierra, glorificar a la bestia del mar, como hace también el Espíritu Santo. Así que, por favor, si es la primera vez que vienes a esta iglesia, no te desconectes, ¿vale? Porque sé que es un poco así como ciencia ficción, pero enseguida voy a intentar traer claridad sobre todos estos conceptos. Pero la Biblia nos habla en un lenguaje figurado, en un lenguaje poético, y estamos usándolo para intentar entender lo que ha de suceder en los últimos tiempos. Y lo que ha de suceder es que va a haber una alianza malvada, perversa, diabólica, que va a influenciar sobre naciones, sobre gobernantes, para que se levanten en contra de Dios y en contra de Jesucristo. Y lo vemos ahí en Apocalipsis, capítulo 16, versículo 13. Dice que, y vi salir, el apóstol Juan dice, vi salir de la boca del dragón, el imitador del Padre, y de la boca de la bestia, el imitador del Hijo, y de la boca del falso profeta, conocido también como la bestia que surge de la tierra, imitador del Espíritu Santo. ¿Qué vio salir de sus bocas? Dice, 3 espíritus inmundos, a manera de ranas, son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Así que esa alianza diabólica y perversa es algo que se va a ir configurando en los últimos tiempos, es algo que vamos a ir viendo de una o de otra manera, y lo que tenemos que entender es que esa alianza no es algo de carne y sangre solamente. Sí, habrá personas que lideren estos movimientos, pero en realidad lo que hay detrás son espíritus malignos. No olvidemos nunca esto, hermanos. No olvidemos lo que dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Nuestro mayor problema no va a ser un dirigente político o un dirigente religioso. Nuestro mayor problema va a ser de índole espiritual. Sin ser espirituales no vamos a poder enfrentar un problema espiritual, ¿no crees? No vamos a poder. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que sí, habrá personas de carne y hueso, pero la batalla se va a lidiar en una dimensión espiritual. Detrás de lo que vemos hay manos invisibles moviendo los hilos. Detrás de la escena hay manos espirituales intentando dirigir las cosas en una dirección perversa y malvada, y solo los que son sellados van a poder discernir y reaccionar adecuadamente. Pero vamos a ir hacia adelante para analizar un poquito más lo que está sucediendo en el capítulo 13. Ya os he dicho que en el capítulo 12 se nos habla del rol que va a jugar el dragón, la serpiente antigua, el acusador, el adversario de Dios, Satanás, y se nos enseña en el capítulo 12 que el dragón tiene una función obsesiva, compulsiva, con algunas acciones. ¿Cuáles son
las acciones que él quiere llevar a cabo sí o sí. Él quiere perseguir a la mujer, que es un símbolo del pueblo de Dios. Quiere perseguir a la simiente de la mujer, quiere perseguir al descendiente de esa mujer, que es Jesucristo, y quiere perseguir también a la descendencia del Hijo, que es el pueblo que vendría después de él. Ese dragón tiene esas obsesiones y se va a aliar con estas bestias que hemos mencionado para poder llevar a cabo su plan. Así que vamos a hablar de esas aliados, de esas dos bestias que aparecen en el capítulo 13, lo que yo llamo los matones del dragón. Vamos a ir con la primera. La primera dice así en el versículo 1, dice, me paré sobre la arena del mar. Y quiero hacer aquí una pausa, porque cuando tú lees en Reina Valera del 60 el término me paré sobre la arena del mar, lo que tú vas a entender, y de manera lógica, por supuesto, es que el que se para ahí es el apóstol Juan, el que está escribiendo la visión que sus ojos están viendo. Sin embargo, cuando uno observa los manuscritos más antiguos, cuando uno se acerca a los manuscritos más originales, cuando uno incluso lee pues algunas traducciones de la Biblia que se apoyan mucho en estos manuscritos, se da cuenta que en realidad el que está en pie sobre la arena del mar es el dragón. Y tiene mucha lógica, porque el capítulo 12 nos habla del dragón y el capítulo 13 es la continuación, y lo que está diciendo en realidad es que el dragón es el que está de pie sobre la arena del mar y es él el que llama a esa bestia que surge del mar. Es el dragón el que llama a esta bestia que sube del mar, y el mar en el Apocalipsis y en la Biblia es un símbolo de pueblos, naciones, de lenguas, de muchedumbres. El mar simboliza al planeta, a las personas que viven en nuestro planeta. Y de ahí, de esos pueblos, de esas muchedumbres, de esas naciones, de esas lenguas, surge la primera bestia, una bestia. Así que, ¿de dónde van a surgir las maldades y perversidades de los últimos tiempos? De las naciones. ¿Y quién es esa bestia? ¿Qué es esa bestia? Sigamos leyendo. Dice que esta bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Así que es un lenguaje muy figurado, muy poético, y si nunca has leído el Antiguo Testamento, si nunca has leído, por ejemplo, el libro de Daniel, no entiendes muy bien qué significan estos términos. Pero si tú has leído el capítulo 7 de Daniel, tú te das cuenta de que esas cabezas, esas 7 cabezas, están hablando de imperios, de reinos, de sistemas de gobierno, y que los cuernos simbolizan reyes, gobernantes de esos imperios, de esos reinos, de esos países, y que las diademas simbolizan siempre autoridad, simbolizan poder. Así que, ¿qué ve salir del mar Juan? Ve una especie de alianza de naciones, una especie de alianza de reyes, una especie de alianza de civilizaciones que se caracteriza por algo, por un nombre blasfemo que tienen cada una de sus cabezas, cada uno de esos reinos, cada uno de esos reyes. Y un nombre blasfemo tiene que ver con algo que se opone a Dios, algo que se opone a Cristo, algo que quiere usurpar el lugar de Cristo, y por eso muchos dicen que estamos ante el anticristo, ante el último dirigente de los últimos tiempos, ante el último sistema de gobierno de los últimos tiempos, y ese sistema, ese dirigente es un sistema y un dirigente blasfemo, alguien que se levanta en contra de Dios, alguien que se opone a todos los que quieran seguir a Dios, alguien que quiere ocupar el lugar de Dios. Algunos también piensan que estas cabezas, cuernos, diademas, simbolizan los diferentes sistemas de gobierno, los diferentes sistemas ideológicos y personas anticristianas que han surgido a lo largo de la historia y que van a desembocar en este último gran dirigente, en este último gran gobierno mundial. No me parece mal esa aplicación. Ahora, sigamos leyendo. Dice que el versículo 2, y la bestia que vi
era semejante, y sigue hablando Juan en un lenguaje bíblico del Antiguo Testamento, un lenguaje que viene del profeta Daniel. Dice que vio a una bestia que era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahora nos dice más acerca de esta bestia que surge del mar, de este gobierno, de este dirigente, de esta alianza, de este sistema. Y nos dice que tiene rasgos de 3 imperios que han operado a lo largo de la historia. Los que conocen la profecía bíblica saben que el leopardo es un símbolo del imperio griego, capitaneado por Alejandro Magno en primera instancia y después por sus 4 generales. Los que saben de profecía y escatología bíblica saben que el oso simboliza a otro imperio que vino antes que el griego, el imperio medo-persa. Y también los que saben del libro de Daniel conocen que el león simboliza al imperio babilónico con su rey Nabucodonosor a la cabeza. Por lo tanto, ¿cómo será ese sistema político, ese sistema de gobierno, ese dirigente en los últimos tiempos? ¿Podemos saber algunas características de él? Sí, va a tener 3 rasgos de 3 imperios famosos de la historia de la humanidad. Va a tener la velocidad de conquista que tuvo el imperio griego, va a tener la crueldad del imperio medo-persa y va a causar el temor y la admiración que causó el imperio babilónico con Nabucodonosor a la cabeza. Va a ser un imperio, el de los últimos tiempos, muy llamativo, muy poderoso, muy eficaz, va a causar verdadero temor, como vamos a ver adelante. Y lo más interesante es que, al igual que sucedió con el imperio babilónico, medo-persa y los griegos, detrás de ellos, en muchos momentos, estaba el dragón. Y así sucederá con este último gran imperio. Dice que el dragón le dio poder, trono, autoridad. Así que no va a ser solo un poder político, va a ser un poder sustentado por el mundo espiritual. Y sigue leyendo el versículo 3. Vi una de sus cabezas como heridas de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿A qué se refiere eso de que esta bestia fue herida de muerte y luego fue sanada y causó la admiración y el reconocimiento de toda la tierra? Bueno, hay varias versiones, hay varios puntos de vista, varias interpretaciones. Hay gente que dice que va a ser un dirigente que le van a matar y luego resucitará y entonces tomará una gran credibilidad por haber hecho esto. No lo sé exactamente, pero sí me parece que si esto es algo simbólico, lo que estamos leyendo, bien podría ser que lo que vamos a ver en los últimos tiempos es un patrón repetitivo de lo que ha ido sucediendo en diferentes momentos de la historia de la humanidad. Cómo de pronto una nueva versión de un gobierno con un dirigente a su cabeza, similar al de otras épocas de la historia, va a surgir y va a operar de la misma manera, de una manera que diríamos, esto no es posible en una etapa como esta. Y esto es algo que me gusta pensar así, porque yo veo en la Biblia esos patrones repetitivos de gobiernos y dirigentes que se levantan con poder en primera instancia, que según van gobernando empiezan a promover un rechazo visceral hacia Dios, hacia su verdad y hacia sus seguidores, terminan persiguiendo a los seguidores de Dios y terminan cayendo y pasa un tiempo de paz y de tranquilidad y vuelve a repetirse el patrón y se vuelve a levantar otro sistema similar. Por ejemplo, mirando en la Biblia, para que entendamos lo que quiero decir, el primer gran sistema anticristiano, el primer gran gobierno anticristiano lo podemos ver en Génesis 11, el conocido Babel. El pasaje de la Torre de Babel nos recuerda que hubo un primer sistema anticristiano que se levantó en la tierra y que se levantó con poder, que avanzó inicialmente con éxito y que llegó a un punto en el que se opuso a Dios, le quiso echar un pulso a Dios y terminó cayendo. Y en ese imperio, en ese primer gobierno anticristiano, hubo un dirigente llamado Nimrod, un descendiente de Caín, que es un tipo de lo que es este tipo de dirigentes anticristianos, como el que va
a surgir en los últimos tiempos según la Biblia. Después de Babel cayó, no se escuchó mucho de Babel, pero surgió otro imperio llamado Egipto que repitió los mismos patrones, las mismas características, y hubo también un dirigente, uno de los faraones, que también manifestó rasgos de lo que es un líder anticristiano. Y persiguió a Dios, quiso quitar de la tierra el recuerdo de Dios, quiso quitar de la tierra a sus seguidores, pero fracasó. Y después de Egipto vino Asiria, y después Babilonia, y después, como hemos dicho, Persia, Grecia, Roma, y después vino la iglesia medieval asociada y aliada con el Imperio Romano, y después vino pues, en la época de la Ilustración y el movimiento racionalista, y después vino el comunismo, y después el nazismo, y así, a lo largo de la historia, vemos sistemas de gobierno, sistemas ideológicos contrarios a Dios, que blasfeman contra Dios, contra su pueblo, y se levantan, avanzan, tienen éxito por un tiempo, pero Dios los hace caer de nuevo. Y eso es lo que podría simbolizar esa herida de muerte que luego es sanada y vuelve a surgir una vez más un imperio como este. Y claro, cuando ven ese resurgir y con esos rasgos de leopardo, de oso y de león, versículo 4, dice que la gente adoró al dragón, que había dado autoridad a la bestia. Y dices, ¿ala, adoraron al dragón? ¿Al diablo? Puede que no directamente, pero si adoras algo que no es Dios, dice Pablo en 1 Corintios 10, que estás adorando a los demonios. Estás adorando al mismísimo Satanás. Cuando tú adoras algo, tienes una fijación obsesiva, entregas tus energías y tu atención a algo que no es Dios, entonces estás adorando al dragón. Estás adorando al dragón. Y dice que adoraron a la bestia diciendo, ¡oh! ¿Quién como la bestia? También adoraron a la bestia porque dijeron, ¡wow! Es asombrosa la bestia. Este imperio, este gobierno es fantástico, es asombroso, es portentoso. Es demasiado fuerte. ¿Quién podrá luchar contra ella? ¿Quién podrá luchar contra ella? Así que lo que busca el dragón es la adoración. Y por lo tanto, una de las primeras cuestiones que tenemos que cuidar en los últimos tiempos es el corazón idólatra que llevamos en nuestro interior. Calvino dijo que el corazón de los hombres es una fábrica de hacer ídolos. Y tienes que ser consciente de esto porque el idólatra es el que tiene todas las papeletas para ser marcado. ¿Te acuerdas de la lista de los 144.000 de la semana pasada? 12.000 de cada una de las 12 tribus, ¿os acordáis? No sé si has leído el nombre de las tribus. No me detuve demasiado el domingo pasado en ese punto, porque quería avanzar, pero ¿sabes? Si tú ves la lista de las tribus que aparecen ahí, es una lista que no es la misma a ninguna otra parte en la Biblia. Faltan 2 tribus, la tribu de Efraín y la tribu de Dan. Y tú dirás, ¿y por qué? ¿Por qué? Y la respuesta que muchos dan, y para mí es muy lógica, es que son 2 de las tribus que originaron el movimiento idolátrico que alejó a muchas personas de Dios dentro del pueblo de Israel. Dan, en Jueces capítulo 18, cogió una figura, una escultura, contrató a un levita y puso su propio templo para adorar desde su territorio a esa figura. Y Efraín, cuya capital era Betel, fue el lugar donde Jeroboam I puso una serie de altares para evitar que la gente fuera a Jerusalén a adorar. ¿Os acordáis? 2 tribus con unas características similares, idólatras. Así que tenemos que cuidar nuestro corazón porque si nos acostumbramos a poner en primer lugar lo que no es Dios, vamos a estar a merced del sistema de este gobierno anticristiano. Versículo 5. También a la bestia se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Wow, será una bestia, un dirigente que va a tener una capacidad de retórica enorme, que va a poder presentar argumentos muy potentes sobre muchos temas, va a seducir con sus labios, como en el propio libro de Daniel, vemos que hay un cuerno pequeñito de la última bestia que tiene un montón de ojos y boca que hablaba grandes cosas. Está refiriéndose a esto también y dice que se le va a dar
autoridad para actuar 42 meses. Y va a abrir su boca ¿para qué? Para lo que más le gusta, blasfemar contra Dios. Para lanzar blasfemias contra Dios y más específicamente va a blasfemar contra su nombre, contra su tabernáculo, contra los que moran en el cielo. Así que este último dirigente, este sistema de gobierno, este sistema ideológico va a promover unas dogmas, unas filosofías, unas ideologías contrarias a Dios. Va a ir en contra de Dios, en primer lugar, va a ir en contra de su verdad, de su carácter. Nos va a decir que Dios no es tan poderoso, que no es tan bueno, que no es tan amoroso, que no es tan todopoderoso. En fin, va a ir a atacar los atributos de Dios, como sucedió en el Imperio Romano, que los emperadores decían que los verdaderos dioses eran ellos y que, por lo tanto, todos los súbditos del imperio debían de declarar que el César era el Señor, que el César era Dios, que no existía ningún otro Dios fuera del César, y lo demostraba con su autoridad y su poder con el que había conquistado la mayoría del mundo visible. Así que muchos se van a levantar diciendo, ni Dios ni amo, como decían en la Revolución Francesa. Y luego también va a blasfemar este sistema contra el tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? Se puede entender como el pueblo de Dios, el lugar donde Dios habita. Dios habita en medio de su pueblo. Dios habita entre sus sellados y escogidos y va a ir contra el pueblo de Dios y lo va a perseguir y va a intentar castigarles. Y también dice contra los que moran en el cielo. No sabemos exactamente lo que puede significar, pero seguro que va a intentar mofarse de la esperanza eterna que tenemos los cristianos, la esperanza de una nueva era, de unos nuevos cielos y tierra, como vimos la semana pasada. Va a querer convencer a la gente que la única vida que hay es la que tienes en estos momentos. Que no hay cielo ni infierno, que eso es una idea para ignorantes. Y va a burlarse de los que moran en el cielo, va a burlarse del cielo y del mismo infierno. Sigamos leyendo más acerca de esta primera bestia. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se les dio autoridad sobre toda tribu, sobre todo pueblo, toda lengua y toda nación. Nos dice algo más, esta bestia, como ya lo hemos dicho, va a ir en contra del tabernáculo de Dios, va a ir en contra del pueblo de Dios, pero lo más inquietante que se nos dice aquí es que se le va a dar una autoridad universal para perseguir por todo pueblo, por toda nación, por a personas de todo tipo de idiomas, los va a perseguir, dice, durante un tiempo concreto, 42 meses, 3 años y medio, que puede simbolizar algo literal, los últimos 3 años y medio de la historia de la humanidad, o puede simbolizar algo metafórico, puede simbolizar que Dios va a permitir que este imperio de maldad, esta alianza de naciones malévola, pueda progresar, pueda tener cierto éxito durante un tiempo limitado. Así que durante un tiempo limitado, sea si es en los últimos tiempos o es en este tiempo también, durante un tiempo limitado el mal va a prevalecer. La injusticia va a parecer que esté por encima de la justicia. La mentira va a pisotear la verdad. Dios parece ser que lo va a permitir durante un tiempo limitado, como permitió que su pueblo, Judá, fuera llevado cautivo durante un tiempo limitado, 70 años. Como también Dios permitió que su pueblo estuviera casi 400 años esclavo en medio de una sociedad como Egipto. Dios a veces permite, no tenemos todas las respuestas, pero Dios permite por un tiempo limitado que el mal pueda enseñorearse sobre este mundo, incluso sobre sus seguidores. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Claro, ante tal autoridad y ante tal poder, dice que todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, el Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Así que todos, dice, lo adorarán. Todos los moradores de la tierra, pero no todos de manera literal, sino el grupo de los que no estaban inscritos en el libro de la vida, en el libro de aquellos, ese es el libro donde están aquellos que han creído en aquel que fue anunciado desde el principio, en el Cordero.
aquel que se nos dijo ya en Génesis 3, que sería el que traería la redención de la humanidad después del pecado de Adán y de Eva, ese que era la simiente de la mujer. ¿Os acordáis de esa profecía? Pues desde el origen ya nos habló el Padre con mucha claridad de que necesitábamos un Redentor, que estamos tan perdidos que no podemos salvarnos por nosotros mismos, que ninguna persona como tú te puede salvar, que necesitas a un Salvador y será Jesucristo, como siempre lo ha mencionado. Así que ese sería el pasaje aquí. Y el versículo 9 y 10 termina definiéndonos algo acerca de esta primera bestia. Dice, si alguno tiene oído, oiga. Es decir, presta atención, por favor. Reflexiona en lo que vas a escuchar ahora, ¿vale? Dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está, la paciencia y la fe de los santos. ¿Qué está queriendo decir Dios con estos versículos? Está diciendo, oye, te estoy advirtiendo que le voy a dar autorización al mal para que impere. Te estoy avisando de que en el mundo vas a tener aflicción, de que vas a ver cómo a personas justas les pasan cosas malas. Vas a ver cómo inocentes mueren de manera incomprensible y dolorosa. Pero no te vengues, no te vengues. No pagues mal por mal, no uses la violencia para defenderte, porque dice, el que lleva en cautividad, va en cautividad también. O sea, no, deja que Dios haga justicia a su tiempo. Deja que Dios pague como es debido al que hace el mal. Tú sigue adorando a Dios, pase lo que pase, sigue amando a todos, sigue sirviendo a todos. Es el mensaje de Apocalipsis. Y luego dice, ten paciencia y fe. Ten paciencia y fe. Ten paciencia y fe porque van a venir diversas pruebas. Y te va a ser necesaria la paciencia y la fe para que termines siendo perfecto y cabal sin que te falte cosa alguna. ¿Os acordáis la semana pasada que uno de los consejos de los sellados era que usaban las pruebas para madurar? ¿Os acordáis del gimnasio espiritual? ¿Sí? Amor incondicional, ¿sí? Pues son las sugerencias que se hace al pueblo de Dios después de advertirnos del surgir de una primera bestia. Pero vamos rápidamente a la segunda bestia, que aparece a partir del versículo 11, porque hemos dicho que aquí hay una alianza diabólica, una falsa trinidad, inspirada, impulsada por el dragón, que levanta una primera bestia, pero es que ahora dice que después vio otra bestia, versículo 11, que subía ya no del mar, sino de la tierra. Surge de la tierra. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Qué curioso. Aquí esta segunda bestia viene como si fuera un salvador, un Mesías. Y surge de la tierra, como surgió nuestro Mesías, nuestro Salvador, Jesús, que nació en la tierra de Belén. Este surge de la tierra, pero dice que no es un simple humano, que tiene 2 cuernos como los de un cordero, una clara falsificación de un ser espiritual, de un ser redentor. Así que da apariencia de espiritualidad, da apariencia de ser un salvador, pero dice que viene de la tierra, su origen es terrenal. Y dice algo más, dice que sí, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Hablaba como dragón. Así que sí, parece un salvador, pero su discurso incluso puede parecer que viene del cielo, pero lo que nos está diciendo aquí, cuidado, que es satánico. Cuidado, que hay veneno en sus palabras, que hay veneno en sus sugerencias. De hecho, nos dice, mira, el versículo 12, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Así que cuidado con esta bestia porque parece que viene del cielo, pero viene de la tierra y encima está subordinada a la primera bestia. Y recuerda que la primera bestia quiere blasfemar contra el nombre de Dios, contra el tabernáculo y contra los que están en el cielo. Y ella está apoyando a la primera bestia, ella está
queriendo unirse al proyecto de la primera bestia y está animando a todo el mundo a que se una a ese movimiento. Versículo 13. Y para convencer a la gente de que se una y adore a la bestia, dice que hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo. ¿Te suena eso? ¡Wow! ¿Cómo va a seducir? ¿Cómo va a traer convicción? La primera bestia tiene una retórica aplastante. La segunda bestia, conocida como el falso profeta, un sistema religioso que va a apoyar al sistema ideológico de la primera bestia, va a traer señales, prodigios, va a hacer descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, va a engañarlos por medio de estas señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que le promocionen a la bestia, que le propaguen por todos los sitios a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Así que ella va a ser una especie de instrumento propagandístico, un instrumento que va a ir proclamando las virtudes de esa primera bestia. Versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Desde sus púlpitos va a estar animando a todos a que hagan caso de lo que la primera bestia dice, que hagan caso de las leyes, de los decretos que esta primera bestia está estableciendo, está aprobando, que lo hagan. Dice que para que esa imagen pues, pudiera estar muy presente, hablase a la mente, a los corazones de las personas. Y si no lo hacías, dice que tenía el poder de matar a todo aquel que no la adorase. Así que esta segunda bestia va a promover valores no cristianos, sino valores corruptos, y los va a propagar, los va a imponer y va a transmitir toda esa propaganda ideológica, va a promover todas esas, va a estar sosteniendo todas las leyes de la primera bestia, y lo va a hacer pues, probablemente por medios de comunicación, por redes sociales, por la IA, no lo sé, pero va a intentar propagar todas esas ideas para que estén muy firmes en todas las personas de este planeta y matará a aquellos que no le sigan. Y versículo 16, estamos terminando en este pasaje, dice, y hacía que a todos, recuerda que no es a todos los que estén en la tierra, sino a todos los que se sorprendan con la primera y la segunda bestia y los sigan, pero este todos tiene que ver con que va a haber de todas las esferas, pobres, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, de cualquier estrato social, de cualquier estrato económico, de cualquier rango, van a haber personas a los que se les va a poner esta marca en la mano derecha o en la frente. Y ninguno podrá comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Así que aquí se nos dice que esta segunda bestia se va a encargar de marcar a todos los seguidores de la primera bestia. Va a influenciar globalmente, sin distinción de clases, de edades, y les va a marcar como el ángel en el capítulo 7 de Apocalipsis marcó a los seguidores del Señor. Y los va a marcar, dice, en dos sitios, la frente y la mano. La frente y la mano. ¿Qué significa eso? Recordad que estamos en un pasaje que es tremendamente simbólico, que es metafórico. Y la marca en la frente, como le pasó a los sellados, ya dijimos que tiene que ver con marcarles en cuestiones de pensamiento, de ideas, de creencias. Van a marcar con un pensamiento anticristiano a aquellos que han decidido adorar a la bestia, seguir las pautas de la bestia. Va a conseguir que una gran multitud tenga una lealtad ideológica a lo que propone la primera bestia. ¿Y por qué va a marcarlos en la frente? Porque tú puedes controlar a aquellos que logras que piensen como tú. Si logran sembrar una serie de pensamientos sobre ti, van a poder tenerte bajo su dominio y sabes que van a conseguir otra cosa. Si te logran marcar en la mente, vas a ser automáticamente marcado en tu mano. Y la mano aquí es un símbolo de acciones,
conductas, comportamientos. Tú eres lo que crees. Tal es el pensamiento del hombre, dice Salomón, tal es él. Así actúa. Y por eso es importante esa propaganda ideológica, esa siembra de ideas, de pensamientos y anticristianos para afectar las conductas, para conseguir que la humanidad practique el sistema anticristiano que nos están proponiendo esta falsa Trinidad, esta maldita Trinidad. Y claro, estas personas van a apoyar y van a secundar todas las ideas de estos tres. Sí al aborto, sí a la eutanasia, sí a la libertad sexual, sí a la inmoralidad de todo tipo, sí al robo, sí a... Lo van a decir sin ningún problema porque están marcados en su mente y van a seguir esas indicaciones. Ahora, versículo 18, dice, aquí hay sabiduría. Aquí hay sabiduría. O sea, ¿quieres entendimiento? ¿Quieres saber en qué consiste exactamente esa marca? ¿Quieres saberlo? Dice, cuenta el número de la bestia. El que quiere entendimiento, el que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia. Pues es número de hombre y su número es 666. Así que quieres saber cuál va a ser ese sistema anticristiano, cuál va a ser ese sistema de gobierno y ese sistema religioso que van a marcar las mentes de las personas de una manera inadecuada y que van a condicionar sus comportamientos para alejarles de Dios. ¿Quieres saber cómo discernir esos movimientos, esas dos bestias? Cuenta el número de la bestia. Es 666. Y te doy una pista. Es número de hombre, el 6. ¿De qué tipo de hombre? Los que manejan el tema de la numerología y sus simbolismos saben que el número 7 es el número que representa a Dios, es el número de la perfección, y el 6 es el número del hombre natural, el hombre sin Dios, el hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre caído. Así que, ¿qué hay detrás? ¿Cuál es el espíritu que hay detrás de la primera y segunda bestia? Está hombres y mujeres caídos. Hombres y mujeres que no tienen a Dios. Hombres y mujeres que están depravados, que están dominados por sus pasiones o instintos. Pero no dominados a cualquier nivel, sino 666. Una depravación al cubo. Una depravación mayor que en la de ninguna otra época. 666, permitidme, hermanos, que sugiera que podría simbolizar la imperfección en su máxima expresión. La exaltación del hombre como Dios. Así que los sistemas anticristianos se caracterizan por esto. Los hombres van a ser exaltados al lugar de Dios. Mira cualquier sistema anticristiano que te he mencionado. Babel, Egipto, Asiria, Babilonia, cualquiera de los que hemos vivido en los últimos 2000 años. El comunismo, el socialismo, el nazismo, da igual. Míralo. Llevaban la marca del 666. Exaltaban a los seres humanos como si fueran dioses. Y nosotros, mientras tanto, estamos esperando a ver si sale el microchip. No, la marca es un microchip que viene, te lo colocan en frente o en la palma de la mano, que es donde hay más sudoración, y entonces el microchip se recarga por sí mismo, no tienes que enchufarte nada, ni un puerto USB para recargar el microchip, y con eso pagas ¡ping! ¡Ping! Y con eso tienen toda tu información, ¿no? Mira, hermano, yo no sé si habrá un microchip, probablemente que sí. Elon Musk está detrás de ello, ¿no? Que, por cierto, Elon Musk dicen que es el anticristo, ¿no? Otros dicen que es Putin, no lo sé, si es que da igual. Pero, hermano, ¿tenemos que esperar a un microchip para que ya te tengan todos tus datos? ¿Sí? ¿Crees que tus datos solo los tienes tú? ¿Crees que necesitamos un microchip para que no puedas pagar, no puedas comprar, no puedas vender ciertas cosas? ¿De verdad? ¿De verdad que ya estamos en una etapa como esta? Tú no puedes comprar y vender lo que te da la gana. Hay leyes que te impiden vender y comprar ciertas cosas. Tú no puedes pagar con efectivo lo que te dé la gana. No puedes. Te tienen bajo control ya. En términos económicos, ¿vale?
y en otros términos. O sea que me preocupa mucho, hermanos, como pastor de esta iglesia, que estemos buscando a ver si, que no nos marquen, que no nos marquen con la marca de la bestia y pensar que algunos ya están marcados, que algunos ya tienen las ideologías anticristianas dominando y controlando sus vidas. Me preocupa que haya pastores, como estamos escuchando en este último tiempo, que estén ya viviendo como el anticristo y dañando a personas inocentes con sus malas artes. Y mientras esperamos a ver si viene el microchip o a ver si se levanta Elon Musk o Putin o Trump, no lo sé. Me preocupa que estemos mirando hacia afuera cuando la clave no está tanto en identificar nombres de personas que se ha hecho toda la historia, sino discernir sistemas o ideologías que están reflejando el espíritu del anticristo. Y que el espíritu del anticristo es potenciar la humanidad caída a su máxima expresión, convertir el mundo en una selva donde nos devoramos todos, donde el amor no es lo que tiene la preeminencia. ¿Entiendes esto? Apocalipsis 13 está cargado de simbolismo y no es solo un relato de dragones, de bestias y de cuernos, es una advertencia de Dios, hermanos. Apocalipsis es una advertencia de Dios, ¿para qué? Para que no seamos seducidos por el engaño, que no seamos marcados por el error. Apocalipsis 13 y 12 nos recuerda que el arma más usada por la falsa Trinidad no va a ser la persecución, va a ser el engaño. Léelo tranquilamente en tu casa, el Apocalipsis 13. El término engaño aparece en numerosas ocasiones y el objetivo es que una persona crea una mentira como si fuera la verdad. Esto es una batalla contra la mentira, la que nosotros tenemos que enfrentar en los últimos tiempos. Es una batalla por la verdad de Dios. Y es ahí donde está nuestra guerra, hermanos. Pero ¿sabes qué? Y déjame terminar con algo muy rápido. Pero tu gran lucha no es tanto con las mentiras que vienen del exterior. Déjame desafiarte a que tu gran lucha tiene que ver con el autoengaño. Con aquellas mentiras que tú asumes como si fueran verdad y no te has dado cuenta. Satanás lo que quiere es incorporar dentro de ti mentiras que gobiernen tu vida. Así que cuando te sugiera a algunos de los representantes de este sistema anticristiano, busca dentro de ti la verdad. La respuesta está en tu interior. ¿Has oído hablar acerca de este humanismo, ¿no?, secular que hoy predomina, por ejemplo, en España? En España predomina mucho el humanismo secular o la espiritualidad, ¿no?, laica, que dice que el poder está en tu interior, que la verdad, que lo que tú necesitas para sobrevivir está dentro de ti. ¿Cuánta gente se ha creído esas mentiras? No está en ti la verdad que te hace libre. De hecho, Jeremías dijo que dentro de ti hay muchísimo engaño. Tu corazón es engañoso más que cualquier otra cosa. Lo que tú piensas y lo que tú crees muchas veces y lo que tú sientes es mentira, aunque te parezca muy real. ¿Te ha pasado alguna vez que vas a tomar una decisión totalmente convencido? Sí, esta es la verdad, lo siento. Y cuando tomas la decisión te das cuenta que había sido un despropósito. ¿Sabes por qué sucede esto? Porque dentro de ti no está la solución, está el problema. Necesitas un salvador. La solución para no ser marcado no está en ti, está en la verdad de Dios. Está en Jesucristo. Por eso, si vas a luchar contra el sistema anticristiano, el sistema religioso anticristiano, contra sus dirigentes, si vas a luchar, empieza por librarte del autoengaño. Líbrame de lo que me es oculto, decía el salmista. Proverbios dice, el que confía en su propio corazón es necio. El que confía en su propio corazón es necio. Mas el que camina en sabiduría será librado. Será librado. La verdad no está en tu corazón, hermano. Está en la Biblia. Y la verdad de Dios no siempre te hará sentir bien, pero ¿sabes qué? Siempre te va a hacer bien. Siempre. Necesitamos decirnos la verdad para ser libres de la marca de la bestia.
Y sé que el tiempo ha pasado, pero ¿me das 5 minutos antes de que vayamos a la cena? Porque quiero, a modo de titular, darte cinco formas en las que, siguiendo Apocalipsis 13, nosotros habitualmente nos engañamos. Déjame enunciártelas al menos. Mirando Apocalipsis 13, déjame mencionarte 5 formas en las que habitualmente nos engañamos. Mira, la primera. No sé si podemos ver el PowerPoint. Dice, la primera, me engaño cuando pienso que si no lo puedo ver, no existe. Hemos visto en el versículo 1 del capítulo 13 cómo el dragón era el que se paraba sobre la arena del mar y cómo veía Juan que a su llamado subía del mar una bestia, y también en el capítulo 13, versículo 11, dice que vio otra bestia que subía de la tierra. Y hemos dicho que este dragón simboliza a Satanás, a los poderes espirituales. Así que probablemente tú no ves al dragón por ningún sitio, tú no ves a Satanás por ningún sitio, pero el hecho de que no lo veas no quiere decir que no esté ahí, detrás. Por tanto, si tú te crees la mentira de que si no lo puedo ver, no es realidad, no existe, es ficción, déjame decirte que aunque tú no hayas visto aún las bestias surgiendo en su máximo poder, las bestias están ya influenciando desde el principio de nuestra creación. No lo puedes ver, como no puedes ver el wifi, pero eso no te impide que navegues, ¿verdad? Como no puedes ver las ondas electromagnéticas que te permiten escuchar la radio, pero que escuchas la radio, ¿a que sí? Pero no ves las ondas. No puedes ver la señal de wifi, pero sí disfrutas de la navegación. No lo ves, pero existe. No lo ves, pero está ejerciendo una influencia. Así que, hermanos, cuidado. No te creas esa mentira. Segunda mentira. Te engañarás cuando pienses que si es atractivo, si es exitoso, si es popular, multitudinario, entonces es bueno, es valioso, es verdadero. Ya hemos dicho que estas bestias van a causar admiración por el poder, la autoridad que tienen, por el dominio, la retórica. Son gente a las que muchos los van a seguir de buena gana porque llaman la atención por su éxito, por su buen desempeño. Pero ¿sabes qué? Lo que deslumbra no siempre te va a guiar a la verdad. A veces, lo que deslumbra te va a distraer para empujarte al abismo. ¿Sabes? En la antigüedad, los piratas y los ladrones del mar ponían falsos faros de luz en costas que eran muy complicadas de navegar. Ponían falsos faros de luz para que los barcos se acercaran creyendo que iban a puerto seguro y quedaban ahí encallados en arenas, en playas de arenas. Y luego los piratas y ladrones los saqueaban después de que habían naufragado. Y a veces el diablo hace esto, te llama la atención con algo bueno, algo hermoso, algo atractivo, algo multitudinario que todo el mundo sigue, pero el hecho de que todo el mundo lo siga no quiere decir que sea la verdad. A veces las multitudes lo que hacen es mucho ruido, pero no marcan el camino. Así que ten cuidado con dejarte disuadir porque sea de estas características. Tercer mentira, me engaño cuando pienso que Dios ha perdido el control cuando hay sufrimiento. Estás en una etapa de sufrimiento, de injusticia, y te empiezas a decepcionar con Dios, empiezas a tener un conflicto con Dios. No te engañes. Aunque haya sufrimiento e injusticia, Dios sigue bajo control. Ya lo hemos visto antes. Se le va a permitir a la primera bestia hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Quién se lo va a permitir? Dios. Como le permitió a Nabucodonosor conquistar a su pueblo y llevárselo cautivo. Bajo unos límites, pero lo permitió. Y del mismo modo, ¿vale? Aunque no veas a Dios por ningún lado en tu vida o en tu sociedad, aunque escuches un silencio atronador de parte de Dios, ¿sabes qué? Dios no te ha abandonado, Dios no ha perdido el control de este mundo. No lo ha hecho. Ese silencio es parte del plan de Dios que tú y yo no podemos comprender todavía. Hay cosas que yo no puedo entender y por eso Dios guarda silencio, porque dice, ¿para qué te lo voy a explicar? Tú simplemente confía, ten paciencia y fe, que es lo que se nos aconseja. Pero que sepas que el fuego que te está quemando ahora es el mismo que te va a purificar. Las lágrimas que hoy te están nublando la vista, mañana te van a ver, te harán ver la realidad.
déjame decirte que Dios no perdió el control cuando permitió que Jesús fuera clavado en la cruz. ¿A que lo parecía? Parecía que Satanás le había ganado. Dios no perdió el control y tampoco lo ha perdido contigo, aunque estés ahora sudando gotas de sangre hoy. No ha perdido el control. Cuarto engaño, cuarto autoengaño. Te vas a engañar si piensas que todo lo sobrenatural viene de Dios. No tengo mucho tiempo para hablar sobre esto, pero ya hemos visto que el falso profeta, la segunda bestia, hace señales, grandes señales, imita a profetas como Elías, que hacen descender fuego del cielo delante de los hombres. Déjame decirte que hay milagros que vienen de Dios, pero hay otros milagros que están diseñados para engañarte. Así que no te creas todo lo que viene en forma sobrenatural como si fuera de Dios, porque los milagros no siempre representan al Dios de la verdad. No sigas a los milagros, sigue al Dios de la verdad. Y por último, me engaño cuando pienso que puedo vivir como quiera y sin consecuencias. Apocalipsis nos ayuda a quitarnos esa idea de la mente. Hay gente que dice, bueno, si al final tenemos un Dios amoroso, ¿qué más da? Vivamos como vivamos, al final Dios nos va a llevar. Algunos tardarán más, otros menos en llegar al cielo, pero vamos a llegar todos. Fíjate lo que dice Apocalipsis 20:10. Dice que el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. La acción de Satanás va a tener consecuencias eternas. Dice que allí donde fue echado también estaban la bestia, la primera, y el falso profeta, la segunda. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Fíjate, no les va a ir bien eternamente a los que hacen la maldad. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y Apocalipsis 14, versículos del 9 al 10, dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también, no solo el dragón, no, es que fue el dragón, no fue la primera bestia, no fue la segunda. No, si te has dejado marcar en tu frente o en tu mano, dice, también beberán del vino de la ira de Dios y serán atormentados con fuego y azufre. Así que la marca no es un microchip, hermanos, es un sistema ideológico mentiroso y necesitamos ser conscientes. El vivir como quiero yo, al margen de Dios, tiene consecuencias trágicas. Pero la buena noticia es que hay un grupo que vence. Hay un grupo que vence. Un grupo que no se va a dejar arrastrar por la corriente de este sistema. Fíjate, Apocalipsis 15:2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca. Había un buen grupo que había alcanzado la victoria. Gente que permaneció fiel, no por ser perfectos, sino porque eligieron a Cristo, eligieron su verdad una y otra vez. Y fíjate, y termino ya con esto, Apocalipsis 12:11. Ellos, los que le han vencido, lo han vencido, dice, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Los que vencieron a la bestia, a la marca, los que vencieron no eran perfectos, pero se aferraron a dos cosas: la sangre del Cordero y el pan de su verdad, el pan de su palabra. Y esa es la mesa a la que nos queremos acercar hoy. ¿Qué os parece si participamos de estos símbolos? Los símbolos del pan y el vino, la sangre del Cordero y el pan de su cuerpo quebrado por nosotros para que no tengamos que padecer eternamente. Voy a pedir a los hermanos si me pueden apoyar con la alabanza y vamos a pedir también a aquellos que nos ayudan con la mesa del Señor a que se puedan colocar en sus puestos, y a los demás vamos a ponernos en pie, hermanos, y recordaros que estamos aquí celebrando por medio de estos símbolos que por medio de la sangre del Cordero, por medio del pan, podemos permanecer firmes, podemos vencer cualquier propuesta de tipo satánico que nos proponga esta sociedad. Así que vamos a orar y os animo, hermanos, a que cojáis vuestro vino, vuestro vasito de vino, vuestro pan. Los que tenéis celiaquía, aquí tenéis una mesa donde podéis encontrar pan. Arriba también tenéis alguna mesa. Preguntad, por favor, a los de recién acomodo. Y vamos a mantener el pan y el vasito
hasta el final para poder beberlo juntos, para poder comerlo juntos, ¿vale? Señor, queremos darte gracias porque tú nos has traído en un tiempo como este, nos has hecho vivir en una sociedad como la nuestra, en la que se están empezando a promover, a promulgar un montón de valores, ideologías anticristianas, ideologías blasfemas contra tu nombre, contra tu verdad, contra tu pueblo, contra la esperanza que tenemos del cielo. Pero sabemos, Dios, que tú les has dado ese tiempo a estos sistemas anticristianos para cumplir con tus planes y propósitos eternos. Y nosotros queremos ser de los que vencen, Señor. Queremos ser de los que no se postran ante las demandas de estas bestias, los que no adoran al dragón, los que no adoran esas perversidades que se nos proponen. Queremos ser de los que vencen por medio de la sangre del Cordero, de los que vencen porque creen en ti una y otra vez. Queremos ser de los que abrazan tu palabra, abrazan tu verdad, se la comen como el pan del cielo que es. Y esto les da fuerza. Queremos orar por ello. Señor, mientras administramos la cena, bendícenos, afirma nuestros corazones en ti. Recuérdanos, Señor, que somos de los vencedores. En el nombre de Jesús. Amén. Adosar.